Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo, que sean todos mis hermanos y hermanas con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana hemos llegado a la 12ª lección de este trimestre. Realmente estas lecciones han sido poderosas, importantes para aclarar cómo usted y yo somos salvos a través de la fe. Y esto no es un don de nosotros, pues es un don de Dios. Este es un regalo que Dios nos da, la fe. Esta semana estamos estudiando la lección número 12 y el título es Vivir por el Espíritu. ¿Qué significa esto de vivir por el Espíritu? Por esta semana vamos a estudiar cuál es el conflicto que se da en la vida del cristiano. Además de esto, vamos a descubrir cómo alcanzar la victoria en medio de este conflicto entre el espíritu y la carne, cómo el pecado está prisionero en nuestra carne y cómo este conflicto afectaba aún al apóstol San Pablo. Además de esto, usted va a descubrir en esta semana cómo alcanzar la victoria. Es más, cómo tomar la victoria sobre el pecado, sobre la carne, y ver cómo la obra del Espíritu es importante en nuestra vida. De tal manera que el Espíritu nos guía, nos enseña, nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que toda la obra de Dios es hecha por el Espíritu Santo. Sí, toda la obra es hecha por el Espíritu Santo. Solo piense, en el principio estaba todo desordenado. Pero ¿qué pasó? El Espíritu se movía sobre las aguas. Es el Espíritu de Dios el que da el poder para vencer. Por lo tanto, esta semana vamos a comprender cómo el Espíritu nos habilita, nos capacita para lograr la victoria. Esta lección es una lección muy importante, igual que la semana pasada aprendimos y estudiamos acerca de lo que es la libertad en Cristo. Esto es muy importante. De tal manera, hermano y hermana, prepárese porque tenemos una gran bendición. Esta semana vamos a comprender, a estudiar y a descubrir temas de grande impacto, como por ejemplo, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son, podemos decir, las evidencias de que estamos en el Espíritu? Seguidamente, usted va a descubrir cuál es el conflicto del cristiano y cómo lograr la victoria. Usted va a comprender eso esta semana. Seguidamente, usted va a conocer cómo se muestran las obras de la carne y cuál es la diferencia entre cuáles son los frutos del Espíritu Santo. De tal manera que esta lección es una lección muy importante, porque sin el Espíritu estamos muertos. Por lo tanto, necesitamos hablar más del Espíritu. Necesitamos alimentar más nuestro espíritu. Necesitamos considerar cómo la obra poderosa de Dios es hecha por dinamita el poder del Espíritu Santo. Para concluir, vamos a disfrutar cómo hallar el camino de la victoria. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Bien, el versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los Gálatas, en el capítulo número 5, el verso número 16. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por el poder y la potencia prometida de tu Santo Espíritu, por la bendición de tu palabra y por este hermoso mensaje de bendición en la lección de esta semana. Te suplicamos que nos cubras con tu sangre, que nos bendigas y nos acompañes, que nos guíes por tu Santo Espíritu a abrir nuestros ojos de la fe y ver tus maravillas en tu palabra, Padre. En tus manos de amor nos entregamos, te rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pues bien, Gálatas capítulo 5, versículo 16, son las palabras del apóstol refiriéndose a los hermanos en Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación, una invitación, está diciendo, les estoy diciendo que se hagan ustedes mismos el favor de andar. Esta palabra andar es muy importante, porque andar significa caminar. Caminar significa andar continuamente. Dice que no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que tienen que hacer es andar en el Espíritu. Recuerde que tener libertad incluye también la posibilidad de equivocarse. Hay quienes piensan que son libres para hacer todo lo que quieran. Y realmente eso es cierto. Dios le ha dado a usted libre albedrío, le ha dado libertad para hacer lo que quiera. Pero en realidad, Dios lo que quiere es que usted haga lo bueno. O sea, usted puede hacer todo lo bueno y debe abstenerse de todo lo malo. Por lo tanto, la clave está aquí en no satisfacer. Satisfacer es darse gusto o darse un placer de una necesidad carnal. ¿Sí me explico? No satisfagáis los deseos de la carne. Más adelante vamos a comprender por qué dice esto el apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí dice algo interesante en la introducción de la lección. Menciona el caso de uno de los himnos cristianos más queridos, el conocido como Fuente de la Vida Eterna. Este es que fue escrito por Robinson. Este no siempre fue una buena persona. Este individuo, dice aquí la historia, que no siempre fue un hombre de fe. Lo cierto es que él muchas veces se enojó con Dios cuando murió su padre y se sintió tan mal, que cayó en libertinaje, en borrachera y un sinnúmero de conductas realmente reprobables. De tal manera que aquí Robert Robinson llegó a tener una vida realmente desastrosa. Sin embargo, hubo un momento que cuando escuchó al pastor George Whitefield, entregó su vida al Señor, dice, y llegó a ser un pastor de la iglesia metodista y escribió este himno hermoso. En sus versos, algunos de los versos decían lo siguiente: oh, de la gracia, un gran deudor, diariamente estoy constreñido a hacer que tu bondad, como un grillete, enlace mi errante corazón. En otras palabras, que esté prisionero de la gracia, del amor de Dios. Sin embargo, a alguien más no le gustó cómo eran estas palabras y cambió el himno. Lo cierto es que él estuvo dispuesto, dice aquí, según el nuevo relato del himno, a adorar, dispuesto a adorarte. Dice: Señor, me siento dispuesto a amar al Dios al que sirvo. Recuerden que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como las suyas, como las mías. Oró a Dios y no llovió. Oró a Dios y llovió. Pero Elías también, como humano, tuvo miedo, salió corriendo, huyó de una mujer. Entonces la pregunta es, ¿cómo estaba Elías en ese momento? Estaba en la carne. Y aunque Elías tiene el poder que Dios le ofrece en su mano, cuando Elías no está en conexión con Dios, no depende del Espíritu, es un ser carnal. Por lo tanto, aquí vemos claramente que en nuestro corazón hay realmente una lucha. Las palabras originales en este himno muestran claramente cuál era la condición de este pastor llamado Robert Robinson, que después llegó a ser pastor porque fue realmente un hombre que se corrompió. Ahora, dice que aquí que estamos en conflicto. Poseemos dos naturalezas, la carne y el espíritu. Y es decir, que la carne se opone al espíritu. Ahora, la naturaleza pecaminosa nuestra nos aleja de Dios. Sin embargo, el Señor dice, con cuerdas de amor te atraje. En otras palabras, su espíritu nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es su espíritu el que nos trae hacia Dios. Por lo tanto, dice aquí, no necesitamos seguir esclavizados a los deseos de la carne. Este es el temor del mensaje de Pablo en los textos para esta semana. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice el Señor con el tema que es andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos enseña la lección.